Ya. Nos habíamos quedado ayer en... Aquí me parece, ¿sí? ¿Me dicen? Una diapositiva después, doctora. Sí, una más, doctora. Factores de corriente de corazón. Ajá. Ah, ya, aquí estábamos hablando, ¿no? Perfecto, ya. Sí. Ya, bueno, primero decíamos que nuestro organismo ofrece resistencia, ¿no? Ofrece resistencia al ingreso de las cargas eléctricas. Ofrece resistencia. No tenemos un solo valor, que este valor de resistencia puede cambiar inclusive de momento a momento. Si nosotros medimos no sé, de la mano hacia el codo, va a ser diferente que si medimos de oreja a oreja, va a ser diferente que si medimos desde la oreja hasta el pie, etc. Y también va a depender de las condiciones, ¿no? La condición más comparable es piel seca, piel mojada. Los valores de resistencia cambian bastante. También habíamos dicho que existe un factor de corriente del corazón. Este factor estaría un poco indicando cuánto daño podría sufrir el organismo en un caso de electrocución. El peor caso sería este primero, ¿no? Un factor de 1,5. Este factor de 1,5 se podría tener si es que la persona toca la corriente eléctrica con la mano izquierda y llega al corazón. No llega al corazón. Eso lógicamente va a depender también de la intensidad de corriente, va a depender del voltaje con el que esté en contacto. Ya eso hemos estudiado. Si decimos intensidad de corriente, dijimos que hay que tener cuidado con 10 miliamperios, ¿no? A partir de 10 miliamperios, porque a partir de 10 miliamperios ya se produce tetanización. Y también hay que tener cuidado con 30 miliamperios, porque ahí ya se puede producir la fibrilación ventricular. Entonces, va a depender de cómo está nuestro organismo haciendo contacto con la corriente eléctrica. Y la corriente va a recorrer de diferentes formas, va a recorrer nuestro organismo. Y entonces queríamos poner este ejemplo. Tenemos un motor que está funcionando con 220 voltios, está conectado a 220 voltios. Y cuando este motor funciona, deja libre 150 voltios. Si este motor tiene su cable a tierra, su conexión a tierra, pues ahí va a desaparecer estos 150 voltios. Si una persona viene y toca, no sucede nada. No va a recibir ningún voltaje esta persona. Pero ¿qué pasa si el motor no tiene esa conexión a tierra? Y está funcionando con 220 voltios, no tiene la conexión a tierra. Entonces, si una persona toca ese motor, esta persona hace de cable a tierra. Ahora, ese voltaje va a ingresar a la persona. Va a haber una intensidad de corriente por la persona. La persona pasa a ser parte del circuito eléctrico. Las cargas van a pasar por la persona. Y como está parada allí, él hace de cable a tierra. La corriente ingresa por su mano derecha, va a pasar por su organismo y va a salir por sus pies. Pero ahora, esta corriente que está pasando por su organismo le hará daño, entonces tenemos que calcular un valor de intensidad. Aquí sí tenemos que calcular un valor de intensidad. Recordando la ley de Ohm, decimos intensidad va a ser igual a diferencia de potencial dividido resistencia. La diferencia de potencial tiene que estar en voltios y la resistencia en ohmios. Si tenemos voltios y tenemos ohmios, la intensidad estará en
amperios. Eso sí, mucho cuidado con las unidades. Voltios dividido ohmios, amperios. Pero este valor que calculemos nosotros lo tenemos que corregir con este factor de corriente del corazón. Y vamos a calcular una intensidad real. Esta intensidad real va a ser igual a este factor de corriente del corazón por esta intensidad que hemos calculado inicialmente. Entonces está fácil, miren. Imaginemos que esta persona tiene una resistencia de 1500 ohmios. ¿De acuerdo? La resistencia de esta persona en promedio es 1500 ohmios. Y entonces va a estar en contacto con 150 voltios. Fácil. Aquí ponemos 150 voltios dividido 1500 ohmios. Entonces dígame, ¿cuánto sale la intensidad? ¿A qué va a ser igual la intensidad? 0,1. 0,1 ¿qué? Amperios. Amperios. Por favor, ya acostúmbrense a trabajar valor con unidad. Los médicos lo van a utilizar en diferentes aspectos, necesitan. No se pueden equivocar en las unidades, ¿de acuerdo? Entonces, he dividido 150 voltios entre 1500 ohmios. Sale 0,1 amperios, esto de aquí. Pero ese no es el valor real. Hay que multiplicarlo por el factor de corriente del corazón. Y entonces, para esta ubicación, así como está, ¿cuál sería el factor? 0,8. 0,8. Perfecto, está tocando con la mano derecha y está saliendo por los pies. Ahí está el recorrido, 0,8. No les digo, apréndanse de memoria esto, ¿ah? La figurita la van a tener en la mano. ¿De acuerdo? La figurita la tienen en la mano, las diapositivas las tienen en la mano. Entonces, 0,8. Entonces, aquí diré, intensidad real va a ser igual a 0,8 por 0,1 amperios. Por 0,1 amperios. ¿Cuánto sale? 80 miliamperios. Primero en amperios. 0,08 amperios. Perfecto, estoy multiplicando 0,8, que es el factor de corriente del corazón, por 0,1, que me salió de dividir este voltaje 150 entre 1500 ohmios. Y nos sale 0,08 amperios. Pero aquí, amperios, ya les dije que es una unidad muy grande, ¿verdad? Entonces, sí o sí, hay que convertirlo a miliamperios. Y si lo convertimos a miliamperios, nos queda 80 miliamperios, como nos ha dicho su compañero. Muy bien. Pero ahora yo les pregunto y les digo, ya han hecho esos cálculos, y entonces yo les digo, ¿cuánto tiempo tendrá esta persona para soltar el motor y no quedarse pegado? Eso les pregunto, ¿cuánto tiempo tendrá esta persona para soltar el motor y no quedarse pegado? Porque si se queda pegado, hay más riesgo, más daño se puede producir en su organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la persona para soltar el motor? Ya sabemos a qué voltaje está expuesto. Ya sabemos cuál es la intensidad. Recuerden que la intensidad es el número de cargas que pasan por un determinado punto en un segundo. Ya conocemos eso. Para eso tenemos gráficos estandarizados. Estos gráficos ya están estandarizados. Y entonces miren, este gráfico, por ejemplo, es para corriente alterna. Aquí tenemos intensidad en miliamperios, por eso es importante que el resultado que está en amperios lo convirtamos a miliamperios. Y en este otro eje tenemos el tiempo en milisegundos. El tiempo en milisegundos. Aquí hay una primera línea, una línea verde.
y nos dice, este es el umbral de percepción. ¿Qué quiere decir? Por debajo de la línea verde no percibimos absolutamente nada. Por arriba de la línea verde ya está la percepción. 0,5 miliamperios. A partir de ahí ya comenzamos, ya podemos sentir un cosquilleo si estamos en contacto con la corriente eléctrica. No todos, hay algunos que no van a percibir, pero ese es el umbral de percepción. La línea azul, esta línea azul nos dice que es el umbral de no soltar. O sea, por debajo de esta línea azul para valores menores, sí se puede soltar. Valores mayores, ya no se puede soltar. Esta línea marrón, umbral de fibrilación. Por debajo no hay fibrilación, por arriba sí. En la línea morada, 5% de fibrilación. La línea roja, 50%. De 100 casos, el 50% es seguro que va a tener fibrilación. Entonces, en nuestro ejemplo, nos ha salido 80 miliamperios. Tenemos que interpolar. 80 estará pues por aquí, ¿no? Ubicamos 80 miliamperios, trazamos la línea perpendicular hasta el gráfico porque nos dice cuánto tiempo tiene para soltar y que no se quede pegado. Y entonces aquí está el umbral de no soltar. 80 trazo hasta la línea azul y luego la perpendicular a la línea del tiempo. Imaginemos 50 milisegundos. Imagínense ustedes. Tiene 50 milisegundos para retirar. Todavía él va a poder retirar la mano. Pero ¿qué pasa si superamos los 50 milisegundos? Por más que él quiera retirar la mano, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque sus músculos ya se van a quedar contraídos. Ya va a haber tetanización. ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. Y entonces yo les podría decir, ¿y si la persona se queda pegada? ¿En cuánto tiempo podría sufrir de fibrilación ventricular? A ver, ¿están ahí? Si la persona se queda pegada, ¿en cuánto tiempo podría sufrir de fibrilación ventricular? Un segundo. Un segundo, doctor. ¿Sí? Si estamos con 80, yo sigo trazando la línea hasta encontrar la línea marrón, porque dice ahí umbral de fibrilación. Y si me voy al tiempo, ¿cuánto es? 500 milisegundos. 500 milisegundos. Miren que esto ocurre rapidísimo, ¿de acuerdo? Y si hay más tiempo, a ver, yo les puedo preguntar, ¿alcanzará la línea roja? No. No, ¿verdad? La línea que sí puede alcanzar es la línea morada. ¿De acuerdo? La línea morada. Entonces tiene riesgo de sufrir una fibrilación más grave. Esto mismo vamos a tener también para corriente continua. También existe los umbrales. Entonces yo les pregunto, esta persona, si estuviese en contacto con corriente continua, ¿es más peligroso o menos peligroso que la corriente alterna? Menos porque disminuiría. Es menos, ¿no? Porque ahora miren aquí, si yo digo 80 miliamperios, 80, para alcanzar el umbral de no soltar, estoy con 150, ¿no? Más o menos 150 milisegundos. Aquí solamente eran 50 milisegundos.
y estoy alcanzando el umbral de no soltar. Aquí tengo 150 milisegundos para alcanzar el umbral de no soltar. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya está establecido así, ya existen esos umbrales y podemos hacer la comparación de diferentes casos. Ahora, ¿qué hubiese pasado si esta persona con la otra mano estuviese tocando un metal? Estuviese tocando un metal. Ahora la corriente va a pasar de mano a mano. Y los valores pueden cambiar. Hubo un caso, ¿no? Yo no sé si lo han escuchado y se han enterado, de un señor constructor trabajando en el segundo piso y estuvo manipulando fierro de construcción. Eso fue real, creo que ocurrió acá por ADEPA, me parece. Y entonces estuvo manipulando fierro de construcción y estuvo con guantes. ¿Y qué pasó? No se dio cuenta y el fierro de construcción, el extremo, tocó tensión media. Cables que van por la calle, pero de tensión media. Entonces la corriente pasó por el fierro. Y con una mano estuvo agarrando, ¿no?, el fierro y con la otra, pero ¿qué pasaba? Estuvo separada una mano de la otra de tal forma que el fierro tocaba su abdomen. Tocaba su abdomen. Y entonces la corriente entró por una mano y salió por el abdomen. Y no es pues que digamos la corriente, la carga entra sin hacer daño, no, produce quemadura. Y entonces quedó todo el abdomen expuesto. Se lo llevaron al hospital y bueno, hasta ahí informaron, no se escuchó después qué pasó, pero las heridas son fuertes, son graves. Busquen en internet, vean de qué magnitud son las lesiones que se producen por estos efectos de electrocución. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo es el recorrido, va a depender de las condiciones en las que está la persona. El fierro de construcción estuvo tocando su abdomen, entró por la mano y salió por el abdomen, porque el metal es pues un gran conductor, ¿de acuerdo? Y la lesión es grave. Y las personas se pueden carbonizar, así, es como que se cocinan totalmente, en exceso se vuelven carbón. ¿De acuerdo? Entonces es peligroso, por eso no hay que tener miedo, ¿no? Sino hay que saber leer. Y si no leemos y no conocemos, mejor ni nos acerquemos. Más seguro es así. Siempre hay que actuar con las normas de seguridad. Todo aparato, todo equipo, todo artefacto que funciona con corriente eléctrica siempre tiene especificaciones. Las dos principales, ¿cuáles son? Voltaje e intensidad de corriente. Eso está puesto en todo equipo. Muy bien, con esto terminamos este tema y vamos a pasar a nuestra última unidad. En esta última unidad seguimos hablando de ondas electromagnéticas, pero ahora vamos a hablar de las ondas electromagnéticas que se generan de los átomos, específicamente del núcleo de los átomos. Nosotros conocemos de memoria que un átomo tiene dos partes, ¿no? Núcleo y corona. En el núcleo, ¿qué vamos a encontrar? Protones, neutrones. En el núcleo, protones, neutrones. ¿Alguien me puede decir, ¿y los quarks? Sí, en el núcleo también hay quarks. Dentro de los quarks hay cuerdas. Dentro de las cuerdas, supercuerdas. Hay mucho más. No se conoce todavía cuál es la esencia de la materia. No se conoce si al dividir la materia, ¿qué es lo último que encontramos y que ya no se puede dividir más? Eso no conocemos todavía, pero no es parte del tema. En este tema solo nos interesa saber que dentro de este núcleo encontramos protones y encontramos neutrones. Protones libres, y los protones libres tienen carga eléctrica positiva. El neutrón no tiene carga. Consideramos que el neutrón está hecho de un protón y un electrón, pero tienen que estar juntos. Se anula la carga. Y en la corona o nube electrónica
encontramos los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Simbolizamos un elemento en términos de Z y de A. Esto ya lo conocen también, ¿no? Aquí tenemos un elemento, cualquier elemento de la tabla periódica, y este elemento de la tabla periódica va a tener un valor de Z y un valor de A. Z es el número atómico. Z representa, eso lo tienen que recordar muy bien, por favor, ¿ya? Y tener presente en este tema que vamos a trabajar. Z es el número atómico y representa el número de protones libres que hay en el núcleo. Z representa el número de protones libres que hay en el núcleo. Z también representa el número de electrones que hay en la corona. Y Z también representa la ubicación en la tabla periódica. A es el número de masa. A es el número de masa. Y A resulta de sumar protones más neutrones que hay en el núcleo. Protones más neutrones del núcleo. Entonces, si decimos, por ejemplo, oxígeno, al oxígeno le ponemos 8 para Z y 16 para A. Podemos decir que el oxígeno lo vamos a encontrar en la ubicación 8 de la tabla periódica. El oxígeno tiene 8 protones libres en el núcleo. El oxígeno tiene 8 electrones en la corona. Y el oxígeno tiene 8 neutrones. ¿De acuerdo? Conociendo Z y conociendo A, podemos conocer los valores, las cantidades de estas partículas subatómicas. Pero ahora miren la diapositiva. Ahí tenemos las partículas subatómicas. Electrones, protones, neutrones. Y vamos a aprender este nuevo símbolo, esta nueva simbología. A estas partículas subatómicas, electrones, protones, neutrones, le vamos a poner un valor de Z y un valor de A. Estos valores de Z y de A solamente pueden ser 0 o 1. 0 o 1. ¿Cuándo le ponemos 0? Le ponemos 0 cuando al modificar el número de la partícula, modifica el número de la característica. Es decir, si yo aumento o disminuyo partículas, ¿se va a modificar Z? ¿Se va a modificar A? Si se modifica, le ponemos 1. Y si no se modifica, le ponemos 0. A ver, veamos una por una. Hablemos primero de los electrones. Aquí, por favor, los electrones. Yo les pregunto, si nosotros aumentamos electrones o quitamos electrones, ¿se modificará el número de Z? Sí, se modifica. Sí, doctora. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué sí? Porque de la corona se pueden perder electrones o ganar electrones. Y Z está diciendo que es el número de electrones que hay en la corona. Entonces, si nosotros aumentamos electrones o quitamos electrones, sí se va a modificar Z. Por lo tanto, si se modifica, le vamos a poner 1 para Z. Y le ponemos negativo porque sabemos que el electrón tiene carga eléctrica negativa. Otra pregunta. Si nosotros aumentamos o quitamos electrones, ¿se modificará el valor de A? No. No se modifica. No, doctora. No. ¿Por qué no se modifica? Porque A es protones más neutrones del núcleo. Entonces yo no voy a poder modificar eso en el núcleo. Y entonces le pongo 0 para A.
porque no modifique el valor de A. Los electrones no modifican el valor de A. Ahora, existen estos electrones con carga negativa, digamos los verdaderos electrones, son las verdaderas partículas. Pero también existen electrones con carga positiva. También existen electrones con carga positiva. Se les llama positrones. O también le decimos antimateria. Antimateria, positrones. Ya vamos a ver después de dónde sale. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver después de dónde sale. Muy bien. Hablemos ahora de los protones. Pregunto, si aumentamos protones o quitamos protones, ¿se modificará el valor de Z? Sí, sí modifica. Sí, doctor. Sí, sí se modifica porque Z también nos mide el número de protones que hay en el núcleo. Si aumentamos protones o quitamos protones, ¿se modificará el valor de A? Sí, porque son parte del núcleo. Perfecto, porque A es protones más neutrones. Entonces, para el símbolo del protón nos va a quedar uno para Z y uno para A. Nos los aprendemos así, por favor, nos los aprendemos así. Y luego tenemos neutrones. Si nosotros aumentamos o disminuimos neutrones, ¿se modificará el valor de Z? No, No. doctor. No. Porque no. Los neutrones no tienen nada que ver con Z. Nada que ver con Z, entonces le ponemos 0. Y si movemos neutrones, si aumentamos, disminuimos neutrones, ¿se modificará el valor de A? Sí. Sí. Ahí sí, porque A es protones más neutrones. Entonces, esta simbología la van a tener presente, por favor. La necesitamos, así la necesitamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de los átomos, esto conocemos. Cuando hablamos de los átomos pueden ser neutros o pueden ser iones. ¿Cuándo un átomo es neutro? Un átomo es neutro cuando el número de protones que hay en el núcleo es igual al número de electrones que hay en la corona. Yo les decía oxígeno, por ejemplo. Tiene 8 protones en el núcleo, 8 electrones en la corona. Es neutro. ¿De acuerdo? Pero los átomos también se pueden convertir en iones. Y se van a convertir en iones cuando ganan electrones o cuando pierden electrones. Ion sodio perdió un electrón, ion cloro ganó un electrón. Eso ya lo conocemos. Pero eso es hablando de todo el átomo. Estamos comparando los protones del núcleo con los electrones de la corona. Ahora vamos a hablar solo del núcleo. Solo del núcleo. Y cuando hablamos solo de los núcleos pueden ser estables o pueden ser inestables. Cuando un núcleo es estable, cuando el número de protones es semejante al número de neutrones. Estamos hablando del núcleo. En el núcleo tenemos protones y neutrones. Entonces, ¿cuándo un núcleo va a ser estable? Va a ser estable cuando el número de protones es igual al número de neutrones. En el interior del núcleo hay toda una dinámica. En el núcleo hay protones libres y hay neutrones. Dijimos que los neutrones están formados por protones y electrones. Protones y electrones. Pero no es que ese protón con ese electrón todo el tiempo permanecen unidos. No, ahí hay una dinámica. Los protones que están libres pueden pasar, son atraídos por el electrón, se unen con el electrón y el que estaba unido pasa a ser libre. Y así se mantiene la estabilidad del núcleo, intercambiando esos protones. Protón libre pasa a ser protón unido, el que estaba unido pasa a ser libre. Pero y entonces, ¿por qué se va a dar esa estabilidad? Porque, digamos, entre comillas,
que cada protón va a tener su neutrón para poder hacer ese intercambio. Por eso decimos, son estables cuando el número de protones es semejante, es igual al número de neutrones. Pero también existen los núcleos inestables. Cuando un núcleo es inestable, va a ser inestable cuando tenga exceso de protones o también cuando tenga exceso de neutrones. Si tiene exceso de protones, es como que va a haber protones que no tienen su neutrón. Entonces, estos protones que no pueden hacer este intercambio con el neutrón, estarían uno con otro separándose, porque recuerden que tienen cargas iguales, carga positiva con carga positiva no se pueden ver. Entonces, uno se estaría alejando del otro. Y si uno se está alejando del otro porque no puede intercambiar con un neutrón, entonces a este núcleo le genera un exceso de energía. Y este exceso de energía lo tendría que perder. Son núcleos inestables. ¿De acuerdo? Entonces, repito, cuando un núcleo es inestable, cuando tiene exceso de protones, o también podemos decir que tiene exceso de neutrones. Tiene exceso de energía en el interior. Estos núcleos se podrían mantener como inestables si están empaquetados. Entiéndanmelo así. Si están empaquetados. Pero ¿qué pasa si no están empaquetados y están libres? Si están libres, los inestables van a buscar estabilidad. Y entonces, estos núcleos inestables también reciben el nombre de radiactivos. Van a ser núcleos radiactivos. En términos generales, si el núcleo es radiactivo, el elemento es radiactivo. ¿De acuerdo? Son núcleos radiactivos, son elementos radiactivos, por tener un núcleo inestable, por tener un exceso de energía. Si ellos están libres, pierden ese exceso de energía. Y al perder el exceso de energía, de inestables pasan a ser estables. Siempre los núcleos inestables van a buscar estabilidad. Entonces vamos a estar frente a un fenómeno que se llama radiactividad. ¿Qué es radiactividad? Radiactividad es un fenómeno físico, eso lo anotan bien por favor, es un fenómeno físico mediante el cual núcleos inestables alcanzan estabilidad. Núcleos inestables alcanzan estabilidad. Después de emitir, tiene que haber emisión ahí. Se tiene que perder ese exceso de energía. ¿Ya? Entonces, alcanzan estabilidad después de emitir radiación corpuscular y radiación electromagnética. Radiación corpuscular o radiación electromagnética. ¿Ya? Una vez más, es un fenómeno físico mediante el cual núcleos inestables alcanzan estabilidad después de emitir radiación corpuscular o radiación electromagnética. ¿A quién le llamamos radiación corpuscular? Radiación corpuscular es cuando tiene masa en el estado de reposo. Yo lo compararía, por ejemplo, digo el lapicero. El lapicero tiene masa en el estado de reposo. Podemos medir esa masa en el estado de reposo. Entonces, la radiación corpuscular tiene masa en el estado de reposo. Recuerden que esta radiación sale del núcleo, de este núcleo. ¿Y cuál es esta radiación corpuscular? De este núcleo pueden salir partículas alfa. Alfa es corpuscular, tiene masa en el estado de reposo. Alfa
está hecha de 2 protones y de 2 neutrones. Se simboliza alfa con la letra griega, A, y se la representa con el núcleo de helio. Este es el núcleo de helio. Si yo digo que es núcleo de helio, tiene 2 protones. Yo miro Z y me dice 2 protones. Y para los neutrones, A menos Z, 4. Menos 2, 2. Entonces, la partícula alfa está hecha de 2 protones y 2 neutrones. Se la representa con el núcleo de helio. Como tiene 2 protones, esta partícula alfa tiene 2 cargas positivas. Y por las cargas positivas es radiación ionizante. Alfa también es radiación ionizante. Si alfa pasa cerca a un átomo, se roba electrones, porque tiene carga positiva. Se roba un electrón del átomo, y a ese átomo, de ser neutro, lo puede dejar como catión. Si le quita un electrón a un átomo, lo deja catión, lo deja con carga eléctrica. Ese es el problema de alfa, es ionizante. Pero alfa tiene poco poder de penetración, porque es muy pesada, tiene 4 componentes, 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si nosotros estuviésemos frente a una fuente de donde sale alfa, como alfa no es peligrosa, va a tocar nuestra piel y ahí quedó. Alfa se puede frenar con una hoja de papel. No pasa la hoja de papel, no pasa nuestra piel. ¿De acuerdo? Eso es alfa. También radiación corpuscular es beta. Es beta. Y beta puede ser beta positiva o beta negativa. La radiación beta está hecha por un electrón, solo un electrón. Beta es un solo electrón. Puede ser el electrón verdadero o puede ser el positrón que tiene carga eléctrica positiva. Por eso se le dice beta negativa o beta positiva. Esta radiación beta sí es más peligrosa que alfa, porque es más ligera, alcanza más velocidad, tiene mayor poder de penetración. Si nosotros estamos frente a una fuente que sale radiación beta, sí va a poder pasar nuestra piel y se va a depositar debajo de nuestra piel. Si le ponemos una hoja de papel, la hoja de papel la va a pasar. ¿De acuerdo? Pasa la hoja de papel. ¿Y con qué podemos bloquear beta? Con una lámina de aluminio. Con una lámina de aluminio se puede bloquear beta. Es más peligrosa que alfa. Entonces, como radiación corpuscular, vamos a tener alfa, beta positiva y beta negativa. Y como radiación electromagnética, vamos a tener a gamma. Gamma no tiene masa en el estado de reposo. La radiación electromagnética no tiene masa en el estado de reposo. Imaginemos gamma como la luz. Imaginemos, digo, gamma como la luz. Ustedes pueden coger un poco de luz, ponerla sobre una balanza para pesarla. No se puede. Entonces decimos, no tiene masa en el estado de reposo. Entonces, a gamma se la representa como 0, 0. 0 para Z, 0 para A, porque no es partícula. ¿De acuerdo? No es partícula, no tiene masa en el estado de reposo. La radiación gamma alcanza la velocidad de la luz. La radiación gamma es muy penetrante. Tiene poquísima longitud de onda y mucha frecuencia. Acuérdense del espectro electromagnético. Les dije, apréndanse. Ondas de radio, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Son muy peligrosos, mucha capacidad de penetración.
pasan la piel, pasan la membrana celular, pasan el citoplasma, la envoltura nuclear, llegan al ADN. Lo transforman totalmente, matan las células. La radiación gamma mata células. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la radiación que puede salir de estos núcleos que son inestables, que son radiactivos. Si ellos emiten esta radiación, de ser inestables, van a alcanzar estabilidad. ¿De acuerdo? Van a alcanzar estabilidad. No tiene que haber energía en su núcleo, exceso de energía, no tiene que haber exceso de energía. La tienen que perder. Como radiación corpuscular, alfa, beta negativa, beta positiva, y o radiación electromagnética, gamma, simbolizado 0,0. Para bloquear gamma necesitamos plomo, concreto, una pared de concreto blindada con plomo. Es la más peligrosa. En el Hospital Goyeneche y también en el seguro, ¿no? En el Hospital Goyeneche hay la bomba de cobalto. Y esa bomba de cobalto la utilizan los médicos para hacer radioterapia a los pacientes. En esa habitación donde está la bomba de cobalto, todas las paredes son blindadas con plomo. La ventana blindada con plomo. La puerta blindada con plomo. Si tienen la oportunidad de ir y estar cerca a esa habitación donde está la bomba de cobalto, traten de mover la puerta. Bien difícil. ¿No? Está blindada con plomo. Cuando está funcionando esa bomba de cobalto, la habitación tiene que estar totalmente cerrada, totalmente. No puede salir radiación gamma de ahí, porque si sale radiación gamma, cualquier persona que esté pasando por afuera podría recibir esa radiación y es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces todo está blindado. Quien atiende al paciente, solo el paciente puede estar dentro, ¿no? Expuesto a esa radiación. Quien atiende al paciente está afuera, lo ve por el vidrio, por la ventana, pero, repito, ese vidrio está blindado con plomo. Fuentes de radiación. La radiación puede ser natural o puede ser artificial. La radiación natural significa que los elementos son radioactivos naturalmente. Existe el uranio radioactivo. Hay países que tienen minas de uranio. Naturalmente es radiactivo. Existe el radón radiactivo. Es un gas. Este radón, por ejemplo, está en el cemento de construcción. De tal forma que cuando construyen una casa, por ejemplo, al inicio va a haber bastante radón radiactivo. Y a medida que va pasando el tiempo, ese radón se va desintegrando y va a haber menos radón radiactivo. Es importante, ¿no?, que cuando construyen una habitación, de inmediato no se vaya a ocupar la habitación. Hay que dejar que ventile, que se libere ese radón radioactivo y ya cuando haya menos, recién poderla habitar, pero siempre hay que ventilar las habitaciones. ¿De acuerdo? Existe el radón radiactivo. Hay potasio radioactivo naturalmente. Y cuando decimos radiación artificial, significa pues que en las centrales nucleares a un elemento que es estable lo pueden convertir en inestable, ¿no? En las centrales nucleares existen aceleradores de partículas, ciclotrones, los convierten. En nuestro país tenemos nuestra central nuclear y en esa central que está en Lima, ellos elaboran medicamentos que son radioactivos, que se utilizan en medicina. Entonces, ahí los vuelven, a los elementos que son estables, los vuelven inestables. Esa es la forma artificial de tener una fuente de radiación. Naturalmente existe la radiación cósmica. En el espacio va a haber interacción de componentes que generan esta radiación cósmica.
Y entonces esta radiación cósmica se va a dirigir pues a los planetas, va a llegar a nuestro planeta Tierra, pero no llega en la magnitud que se ha generado, porque nosotros tenemos un filtro, la atmósfera nos protege, la atmósfera nos protege. Entonces, miren aquí el gráfico que tenemos a la derecha. A nivel del mar, recibimos una radiación equivalente a 0,03 microsievert por hora. Ya después les voy a contar de la unidad. 0,03. Observen la magnitud nada más. 0,03 microsievert por hora. Si estamos en Arequipa, aproximadamente 2.300 metros sobre el nivel del mar, tenemos menos atmósfera, 2.300 metros menos de atmósfera. Aquí estamos expuestos a 0,1 microsievert por hora. A nivel del mar 0,03, aquí 0,1. Ya es más radiación cósmica. Quienes están volando en un avión, aproximadamente 12.000 metros sobre el nivel del mar, 5 microsievert por hora. Más radiación. ¿De acuerdo? Entonces, la atmósfera es nuestro filtro. A mayor altitud, vamos a estar expuestos a mayor radiación cósmica. Bueno, aquí para que ustedes sepan, ¿no? En la corteza terrestre, naturalmente tenemos elementos que son radioactivos, el uranio, por ejemplo, el torio, el radio, radón radioactivo, potasio radioactivo. También tenemos radiación interna. En el interior de nuestro organismo, en el interior de peces, por ejemplo, de vegetales, va a haber radiación. Por ejemplo, en nuestro organismo tenemos radiación interna. ¿Y cómo llegan estos elementos radioactivos, estos núcleos inestables, cómo llegan a nuestro organismo? A través de los alimentos. Por ahí podemos comer un plátano que tiene potasio radioactivo. Y entonces ese potasio radioactivo va a estar en el interior de nosotros. Y ahí va a comenzar a hacer su fenómeno de radiactividad, a emitir radiación. Pero ¿nos hace daño? No nos hace daño, ¿no? Porque son pequeñísimas cantidades. Van ingresando y también se va desintegrando, ¿no? Va ingresando y se va desintegrando. Decimos, hay una radiactividad natural en nuestro organismo. Hay una cantidad de elementos radioactivos que vamos a tener, del orden de microgramos. Van a tener una actividad radiactiva. Consumimos, depende de los alimentos, ¿no? De dónde proceden esos alimentos, si tienen o no tienen el elemento radioactivo. Consumimos y, repito, se desintegran también. Pero son pequeñísimas cantidades, no pensemos que esto nos vaya a hacer daño. Pero si nosotros consumimos algún alimento que esté que haya sido producido, ¿no? En un lugar en donde sí hay alta radiación y nosotros consumimos gran cantidad de esos alimentos, ahí sí ya se puede tornar en peligroso. Muy bien. Entonces, miren, todos los elementos los vamos a tener en el organismo, ¿no? Tenemos uranio, tenemos potasio, tenemos carbón radioactivo. El carbono, ese es un elemento muy, muy interesante, ¿no? Porque el carbón radiactivo, el carbono, se utiliza para poder medir la antigüedad, ¿no? De un material. Ya les cuento después al respecto. Muy bien, ahora hablemos del tema que nos interesa. Nos interesa esta radiación artificial, porque esa es la que se va a utilizar en medicina. Esta radiación se obtiene a través de reacciones nucleares. A través de reacciones nucleares. Una reacción nuclear tiene una fórmula, así como existen las fórmulas químicas para poder formar ácidos, sales, etc. Existen también las reacciones nucleares. Y el modelo general de una reacción nuclear es A más X es igual a B más Y. Ese es el modelo general. ¿Qué representa A? A representa un núcleo estable. Es un núcleo estable. ¿Qué representa X?
X representa a las partículas que se utilizan para bombardear A y convertirlo en inestable. Esto es lo que hacen en las centrales nucleares. En los aceleradores de partículas, aceleran grandemente las partículas a mucha velocidad y logran que la partícula entre al núcleo, a este núcleo estable. La partícula entra al núcleo estable. Si entró una partícula, lógicamente, de ser estable, ahora va a ser inestable. Entonces, el resultado de A más X va a ser un núcleo inestable. Ese núcleo inestable, esos átomos inestables, los pueden empaquetar y los pueden guardar así empaquetados. En el caso de medicina, los medicamentos, los radiofármacos que se llaman, los radiofármacos, los van a tener así empaquetados hasta el momento de utilizarlos. En el momento que los utilizan, los desempaquetan, los dejan libres. Y cuando están libres, como son inestables, van a buscar estabilidad. Y para buscar estabilidad, tienen que emitir radiación. Lo que emiten va a ser Y. Y nos va a representar a la radiación emitida por A más X. Y es la radiación emitida por A más X. Y cuando se emite esta radiación, nos va a quedar B. B representa el nuevo núcleo estable. Nuevo núcleo estable. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, A es un núcleo estable. X, partículas para bombardear A y convertirlo en inestable. B es el nuevo núcleo estable que queda después de emitir Y. Y es la radiación emitida por A más X. Esta forma es la forma larga de la reacción nuclear. La podemos poner en la forma corta. Y en la forma corta nos queda A, paréntesis, X, Y, cierro paréntesis, B. Significa lo mismo. ¿De acuerdo? Significa lo mismo. En libros de medicina nuclear, normalmente se suele encontrar esto. A, paréntesis, X más Y, B. Ya entendemos qué significa. Pongamos un ejemplo. Hablemos precisamente de este cobalto que suelen utilizar en medicina, ¿no? La bomba de cobalto, le dicen. La bomba de cobalto, o le suelen decir la bomba de cobalto 60, ¿no? Cobalto 60. Entonces, miren. Este cobalto 2759 es A. Este es un cobalto estable. 2759 es un cobalto estable. A este cobalto lo bombardean con neutrones. Suficiente con que un neutrón entre al cobalto. Ese neutrón que entró a este cobalto, al núcleo del cobalto, estable, ya lo vuelven inestable. Ya no va a ser cobalto 2759, ahora va a ser cobalto 60. Tengo que sumar, miren aquí, 27 más 0, me queda 27, sigue siendo cobalto. 59 más 1, 60. Ya lo volvimos en inestable, ahora es cobalto 60. El cobalto 2760 es inestable. Y entonces, con ese cobalto 2760, forman la denominada pastilla de cobalto. Así le dicen, la pastilla de cobalto. Esta pastilla de cobalto 60, lo ponen en este aparato que le dicen bomba de cobalto. Pero la tienen que tener cerrada para que no salga radiación. Y cuando tienen que hacer terapia a un paciente, recién la abren la pastilla. En ese aparato abren esa pastilla para que le den una dosis de radiación. Y entonces, cuando abren la pastilla, lo primero que sale es radiación beta negativa.
este electrón verdadero. Eso es lo primero que sale. Pero eso no debe llegar al paciente. Entonces es bloqueado. Después de esto sale gamma. Y esto sí tiene que llegar al paciente. Beta negativa se simboliza como E0-1. Gamma se simboliza como 0,0. Esto sí llega al paciente. Entonces, después que se emite Y, todo esto sería Y, va a quedar un nuevo núcleo estable, el níquel 2860. ¿Y cómo sabemos? Miren, lo que está antes debe ser igual a lo que está después, en términos de Z y de A. Entonces yo sumo 27 más 0, 27. 28 menos 1 más 0, 27. Debe ser igual Z, igual aquí. Vamos para A. 59 más 1, 60. 60 más 0 más 0, 60. Tiene que haber igualdad. ¿De acuerdo? En la forma corta ponemos cobalto 2759, paréntesis. ¿Quién nos representa X? El neutrón. Solo le ponemos N. Ya no ponemos los valores de Z y de A, solo N. Coma, Y. Ahora, ¿quién es Y? Todo esto. Ya no le pongo electrón menos 1, 0. Ahora le pongo solo beta negativo. Beta negativo más el símbolo de gamma. Ya no le pongo 0, 0, el símbolo de gamma. Cierro paréntesis, B. Y B es el níquel 2860. Entonces, los médicos tienen que saber entender esto, ¿no? ¿Qué significa? Significa que ese cobalto es estable, que lo han bombardeado con neutrones, lo han vuelto inestable. El inestable emite radiación beta negativa y gamma. Y luego nos queda un nuevo núcleo estable, el níquel 2860. Aquí tenemos el ejemplo del uranio, ¿no? ¿Qué pasa con el uranio? El uranio es muy, muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el uranio tiene toda una cadena de desintegración. Si nosotros dejamos un uranio suelto, este uranio emite alfa, se convierte en torio. El torio emite beta gamma, se convierte en protactino. El protactino emite beta gamma, otra vez se convierte en un uranio, pero con menor masa. Miren, este era 238, este es 234. Y así sucesivamente. Toda la cadena. Y miren lo que se pierde. Gamma, 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 gamma. Sumamente peligroso. La bomba que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki ha producido daño físico y también daño biológico. El daño físico porque ha provocado incendios. Las personas que han estado cerca han muerto así, de un segundo al otro, totalmente quemados por la radiación. Por la radiación, demasiada energía liberada, la radiación gamma. Quienes estuvieron más lejos murieron a los 15 días, otros al mes, a los 2 meses, dependiendo de la radiación que llegó a su organismo. Y quienes estuvieron más lejos han vivido, pero han heredado las mutaciones que han producido la radiación. Y según algunas investigaciones dicen que hasta el momento todavía se siguen heredando esas mutaciones que en ese momento se han producido por efecto de esa radiación. Entonces, es realmente muy peligrosa esta radiación gamma. Las centrales nucleares tienen que estar muy bien cuidadas, muy bien controladas. No sé si se acuerdan ustedes, si han leído el terremoto que hubo en Japón. Estuvo en riesgo una grande, ¿no?, central nuclear, grande central nuclear. Estuvo en riesgo de explotar totalmente. Iba a producir un daño mundial, porque la radiación no desaparece, es como la luz, se va a seguir propagando. Y entonces, ¿cuál era el problema de esa central? Que esa central se refrigeraba
con la propia radiación que producía. Ellos generaban corriente eléctrica con radiación nuclear. Dicen que es la corriente eléctrica generada de una forma más limpia, ¿no? Más limpia, que no produce esta contaminación del efecto invernadero, de gases invernadero. Y entonces la central se refrigeraba con la propia corriente que ella producía. Y entonces cuando hubo el terremoto, hubo daño de todo eso. Y no se podía refrigerar la central. Iba aumentando y aumentando la temperatura y hubo participación, ¿no?, de otros países que ayudaron a controlar el sistema y lo lograron controlar realmente. Pero sí hubo bastante emisión de radiación. Y hubieron personas que se inmolaron ahí, ¿no? Se inmolaron. Entraron a la fuente de radiación, donde está la fuente de radiación, para lograr el control. Se irradiaron grandemente, a pesar de que tienen todo un sistema de protección, pero en el momento, cuando las cosas suceden y hay que actuar de inmediato, lo hacen y pueden sufrir daño. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el peligro de la radiación. Pero aún así, esta radiación ha sido pues ampliamente estudiada y puede ser utilizada en medicina. Con mucha seguridad puede ser utilizada en medicina y los médicos la utilizan. Quienes se dedican al área de la medicina nuclear conocen todo este aspecto. Bien. En el examen yo les podría poner esto y les digo, complete la reacción nuclear. Complete la reacción nuclear. Aquí la reacción la tenemos en la forma corta. Para poder completar y no equivocarnos, la tendríamos que poner en la forma larga. ¿De acuerdo? Y a ver, papel en mano, por favor, y escriban lo que les voy a dictar. Escriban lo que les voy a dictar. Aquí pondríamos sodio 1123 más ¿qué ponemos? A ver, ¿están ahí? Neutrón. ¿Más qué ponemos? Más, no, más X, y X es el neutrón. Entonces tendría que poner sodio 1123 más neutrón. Y al neutrón le ponemos 0 para Z y 1 para A. Neutrón 0, 1. Flecha. Esto sería B. Sodio 1124 más. ¿Qué ha emitido? Porque este ha sido bombardeado. Entonces, ¿qué ha emitido? Aquí queda el espacio, ¿no? Y entonces comenzamos a sumar. 11 más 0 me da 11. Aquí ya tengo 11. ¿Qué le pongo a Y? 0. 0, perfecto, 0. Ahora vamos para 23 más 1 del neutrón, 24. Aquí ya tengo 24. ¿Qué le pongo para Y? 0. 0. Entonces va a quedar Y 0, 0. ¿Y quién es 0, 0? Gamma. 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 Entonces aquí le pondré el símbolo de gamma. Ya sin 0, 0, ¿no? Solo gamma. Entonces miren, cuando el sodio 1123 es bombardeado con neutrones, emite radiación gamma, solo radiación gamma. ¿De acuerdo? Entonces aquí le pongo gamma. El siguiente, berilio 49 más. ¿Más qué? Beta. No, ¿más qué? Aquí está. Recuerden que este primer valor que está en el paréntesis es X, más protón. Entonces me quedaría berilio 49 más protón 11. Igual. Igual. No conozco el elemento, pero sí conozco Y. Esto es Y. Más Y. Y es alfa. Pero alfa se le representa con el núcleo de helio. O sea, aquí tendría que poner helio 24. Helio 24. Entonces comencemos. 4 más 1 del protón, 5.
En alfa ya tengo 2. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda para B? 3. Para el Tres. nuevo núcleo. 3. Tres. Perfecto, 3. A, 9 más 1, 10. En alfa ya tengo 4. ¿Cuánto me queda para B? 6. 6. Vamos a la tabla periódica y buscamos el elemento que esté en la ubicación 3. Recuerden que es 3, 6. El elemento que está en la ubicación 3, ¿cuál es? El litio. ¿Quién? Litio. Litio, el litio. Perfecto. Ya está. Aquí le pongo litio, L mayúscula, I minúscula, 3 en Z y 6 en A. Así de fácil. A ver, solitos, ¿aquí qué pongo? A ver, ¿qué ponemos ahí? ACN. 0, 1. Ya, a ver, si lo hacemos en la forma larga sería azufre 1634 más neutrón 01. En la forma larga tenemos que poner los valores de Z y de A. Va a ser igual a cloro 1735 más Y. Pero ahora, ¿qué es Y? Comienzo a sumar. 16 más 0, 16. Aquí tengo 17. ¿Cuánto me queda para Y? Menos 1. Menos 1. Menos 1, perfecto, menos 1. A, 34 más 1, 35. Aquí ya tengo 35. ¿Cuánto me queda para Y? 0. 0. ¿Y quién es menos 1, 0? Beta negativo. Beta negativo. Ese es el electrón, ¿verdad? Ahí le pondría electrón menos 1, 0. Pero aquí le pongo beta negativo. Aquí solo se pone el símbolo, ya no se pone superíndices ni subíndices. En todo. No emiten todo. Hay características y eso lo vamos a aprender ahora. Hay 4 tipos de emisión nuclear. Primero, desintegración alfa o emisión alfa. ¿Quiénes emiten radiación alfa? Núcleos pesados que tienen exceso de protones y exceso de neutrones. A la vez, núcleos pesados con exceso de protones y exceso de neutrones. ¿Quiénes son los núcleos pesados? Los que tienen elevado valor de Z. Esos son los núcleos pesados. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí está el ejemplo. Un núcleo pesado es el uranio 92-238. Este uranio tiene exceso de protones y exceso de neutrones a la vez. Entonces, él pierde alfa. Recuerden que alfa es 2 protones y 2 neutrones. Entonces, cuando un núcleo pierde una partícula alfa, Z disminuye en 2, porque está perdiendo 2 protones. Entonces, de 92 pasa a ser 90. Y A disminuye en 4. Está perdiendo 2 protones y 2 neutrones. Y A es suma de protones más neutrones, entonces pierde 4 en A. De 238 pasa a 234. Entonces, deja de ser uranio y pasa a ser torio. Entonces, miren, si pierde alfa, yo diría, este uranio pues no me hace nada, porque está perdiendo alfa, y me han dicho que con la mano puedo bloquear alfa y no pasa la piel. Pero no solamente es esto, sino que está generando torio, y el torio sí es más peligroso, porque el torio ya pierde gamma, y eso sí es más peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, si un núcleo pierde alfa, Z disminuye en 2. Aquí dice Z menos 2 y A menos 4.
¿Quiénes pierden alfa? Núcleos pesados que tienen exceso de protones y también exceso de neutrones. Desintegración beta negativa. ¿Quiénes pierden radiación beta negativa? Núcleos livianos. Ahora van a tener menores valores de Z. Núcleos livianos que tienen exceso de neutrones. Eso bien clarito, por favor. ¿Quiénes pierden radiación beta negativa? Núcleos livianos que tienen exceso de neutrones. Entonces, estos núcleos que tienen exceso de neutrones van a buscar estabilidad. Y para que encuentren estabilidad, tienen que perder pues lo que tienen en exceso. ¿Qué tienen en exceso? Neutrones. Entonces, dentro del núcleo se tiene que destruir el neutrón. ¿Y cómo se destruye el neutrón? Se separa el protón del electrón. Cuando hay exceso de neutrones, se va a separar el neutrón del electrón. Y como no hay otro protón que se una al electrón, ya pues queda destruido el neutrón. Ya repito, si hay exceso de neutrones, se tiene que destruir el neutrón. ¿En qué se destruye? En protón y en electrón. El protón se puede quedar en el núcleo, porque es normal que existan protones libres en el núcleo. ¿Quién se tiene que ir? El electrón. Y sale del núcleo como radiación beta negativa. ¿Ya? Sale como radiación beta negativa. Entonces, miren, este núcleo con exceso de neutrones ha perdido un neutrón, pero ha ganado un protón. Y si ha ganado un protón, entonces su Z nuclear aumenta en 1. Su Z aumenta en 1. Y el A sigue siendo igual. Porque recuerden que A es protones más neutrones. Perdió neutrón, pero ganó protón, no pasó nada. ¿De acuerdo? Entonces, la desintegración beta negativa, otra vez, desintegración beta negativa, se produce en núcleos livianos que tienen exceso de neutrones. A permanece igual y Z aumenta en 1. Z aumenta en 1. Desintegración beta positiva. También se da en núcleos livianos, pero que tienen exceso de protones. Exceso de protones. Ahora lo que ellos tienen que hacer es destruir un protón. A ver, nos vamos a ir al protón aquí para entenderlo. Lo que tienen que hacer es destruir un protón, porque tienen exceso de protones. Pero ahora, ¿cómo destruyen a este protón? Se destruye separando el 1 de A del 1 de Z. O sea, si yo utilizo el 1 de Z, voy a tener 1, 0. ¿De acuerdo? 1, 0. Y si yo utilizo el 1 de A, voy a tener así, 1 para A, 0 para Z. Es como que ahora sobrepongo este neutrón sobre este electrón y voy a tener 1, 1. ¿De acuerdo? Voy a tener 1, 1. Entonces, de la destrucción de un protón, vamos a tener un neutrón y un electrón. Pero este electrón va a ser positivo, porque el protón tiene carga eléctrica positiva. Entonces, cuando se desintegra, forma un electrón positivo. Y a ese electrón positivo se le dice positrón. También se le dice antimateria. Antimateria, positrón, porque procede de un protón. Entonces, si este protón se ha desintegrado formando un neutrón y un positrón, ¿quién se puede quedar en el núcleo? El neutrón. ¿Quién se tiene que ir? El positrón. Y entonces sale como radiación beta positiva. Miren ustedes. Perdónenme un segundo que me llaman del vicerrectorado académico, ya un segundito. Aló. Bueno,
Ya, entonces decíamos que el protón se desintegra en un neutrón y en un positrón. ¿Quién se tiene que ir? El positrón. ¿Y quién va a quedar? El neutrón. Entonces, miren, estoy perdiendo un protón. Si estoy perdiendo un protón, Z disminuye en 1. ¿De acuerdo? Porque estoy perdiendo un protón. Pero estoy ganando un neutrón. Entonces no le hace nada a A. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, si decimos radiación beta positiva, es un núcleo liviano con exceso de protones. Se tiene que destruir un protón. De la destrucción tenemos neutrón y el positrón. ¿Quién se tiene que ir? El positrón. Entonces Z disminuye en 1 y A permanece igual porque el neutrón se queda. Y la otra emisión es la emisión gamma. Y la emisión gamma no es partícula. Recuerden que es radiación electromagnética. Entonces, generalmente, la radiación gamma se emite después de beta negativa o beta positiva. Generalmente. Acuérdense del cobalto. Dijimos para el cobalto, primero se emite radiación beta negativa y luego gamma. Entonces, generalmente gamma se emite después de beta negativa o beta positiva, porque queda todavía exceso de energía en el núcleo. Todavía el núcleo es inestable. Hay una forma más. Bueno, antes que pase a la otra forma. Cuando se emite gamma, no se modifica ni A ni Z. Siguen siendo iguales, porque gamma es electromagnética, no es partícula. Por eso no se modifica ni Z ni A. ¿De acuerdo? Les decía que hay una forma más, y la otra forma se le llama captura electrónica. Y la captura electrónica también se va a dar, es como si fuese aquí esta beta positiva. Ya también se va a dar en núcleos livianos con exceso de protones. Si el núcleo tiene exceso de protones, tiene exceso de carga positiva. Y puede que ese exceso de carga positiva introduzca un electrón de la corona. Ahora el electrón lo introduce al núcleo. ¿De acuerdo? Lo introduce al núcleo. Este electrón introducido se une al protón y ya se formó un neutrón. Entonces, si hay captura electrónica, también estamos perdiendo un protón. O sea que Z disminuye en 1. Pero ganamos un neutrón. A sigue siendo igual. ¿De acuerdo? En la captura electrónica, recuerden, se introduce un electrón al núcleo, se une al protón, ganamos un neutrón. Perdemos un protón, pero ganamos un neutrón. Z disminuye en 1 y A permanece igual. Esto lo vamos a volver a explicar aquí. En los libros de medicina tal vez se encuentren estos diagramas, ¿no? Están los diagramas de desintegración nuclear. Un diagrama de desintegración nuclear está hecho con líneas. Miren ustedes, hay líneas horizontales. Las líneas horizontales nos indican la cantidad de energía que tiene el núcleo, el exceso de energía que tiene el núcleo. Eso nos indican las líneas horizontales. Y luego tenemos flechas, flechas verticales. Cuando la flecha es vertical, representa a gamma, porque gamma no modifica ni Z ni A. Pero también tenemos flechas oblicuas, oblicuas a la derecha, cuando se emite radiación beta negativa. Recuerden que en beta negativa, Z aumenta en 1. Entonces se la pone inclinada a la derecha porque nos indica que Z aumenta. Pero también puede haber beta positiva. Y la beta positiva nos dice que Z disminuye en 1. Entonces la flecha va a la izquierda. Entonces analicemos el ejemplo del cobalto. Aquí tenemos cobalto 2760. Este ya fue bombardeado, ya es inestable. Este cobalto 2760 tiene 2,81
megaelectronvoltios de exceso de energía. M mayúscula, E minúscula, V mayúscula. Esa es la unidad de energía nuclear. 2,81 megaelectronvoltios de energía. Tiene que estar empaquetado. Cuando se desempaqueta, emite radiación beta negativa. Y la dibujamos la flecha a la derecha, porque me dice que Z aumenta en 1. Cuando emite esta radiación beta negativa, su energía baja de 2,81 a 2,51. Todavía tiene exceso de energía, no es estable. Entonces, después de beta negativa, emite gamma. Entre comillas, un poco de gamma. Y de 2,51 baja a 1,3. Tiene que emitir otro poco de gamma. Y de 1,3 recién bajó a 0. Y como decimos que Z aumenta en 1, de 27 pasa a ser 28. A sigue igual, 60-60. Vamos a la tabla periódica, 28-60 es el níquel. Es el nuevo elemento estable. ¿De acuerdo? Acá hay otros números. Aquí debe ser 1%, no es 0,1, debe ser 1%. Entonces, miren, de todos los átomos que tienen en la pastilla de cobalto, el 99% sigue este camino. Y el 1% se va directo de 2,81 a 1,3. ¿De acuerdo? El 1%. Entonces, a los médicos les interesa este 99%, porque les va a permitir tener bastante radiación gamma para que la puedan utilizar en diferentes dosis en sus pacientes. ¿De acuerdo? Esto les interesa. Miren el sodio. Sodio 1122. El sodio emite radiación beta positiva y también hace captura electrónica. Pero miren, la flecha está a la izquierda porque nos han dicho que cuando emite radiación beta positiva o hace captura electrónica, estamos perdiendo un protón. Z disminuye en 1. Entonces, si el sodio es 11, ahora va a ser 10, porque Z disminuye en 1. Y A sigue siendo igual. El 10,2% de átomos hace captura electrónica y pasa de 1,8 megaelectronvoltios a 1,277 megaelectronvoltios. El 89,8% emite beta positiva y pasa de 1,8 a 1,27. Y luego tiene que perder gamma para alcanzar 0. Y esta diferencia de 0,06 hace beta negativa, de frente de 1,8 pasa a 0. Entonces, este sodio 1122 no es pues interesante para los médicos. ¿Por qué? Porque es poquita radiación gamma. Aquí se le va a agotar rápido la pastilla, no le va a alcanzar para poder tratar a varios pacientes en varias dosis, no. Es mejor el cobalto. ¿De acuerdo? Y les dejo esta diapositiva para que ustedes la analicen. Aquí tenemos diferentes reacciones nucleares. Ya sabemos, las líneas horizontales nos dan el exceso de energía que hay en el núcleo y cómo va cambiando a medida que va emitiendo radiación. Las líneas oblicuas hacia la derecha significa que es radiación beta negativa. Z aumenta en 1, de 17 pasa a 18. Las líneas oblicuas a la izquierda significa que es captura electrónica o radiación beta positiva. Z disminuye en 1, de 20 pasa a 19. Las líneas verticales, gamma. No se modifica ni Z ni A. El valor de Z y el valor de A siguen siendo los mismos. Y los porcentajes significa el porcentaje de átomos que sigue esa ruta de desintegración. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí nos quedaremos. Estudien, por favor. La próxima semana vamos a elegir algunos temas de la investigación para que expongan. Ya les voy a poner también el enlace para que suban el trabajo. Se supone que ya está terminado.
¿De acuerdo? Cuídense bastante. Hasta la próxima clase.